Muy buenos días, amados hermanos. Hoy día continuamos con 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy día vamos a hablar acerca del espíritu. Este tema es bastante controversial para algunos, pero vamos a tratarlo. Vamos a empezar con el Juan capítulo 3, el libro de Juan, capítulo 3, y el verso número 5 y 6. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Si no lo tiene, por favor, escuche. Acá está. Juan 3, del 5 al 6. A ver. Vamos a empezar del verso 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, acá está hablando de dos clases de nacimiento, ¿no? El nacimiento carnal, los 9 meses estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Estamos 9 meses en el agua, ¿no? La placenta ahí tiene agua. Pero lo importante aquí es el nacimiento de espíritu, ¿no? Y tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Así como has nacido de la carne, tienes que nacer del espíritu. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Juan 6, 63. Juan capítulo 6, verso 63. A ver, dice 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? El espíritu es el que da vida. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Juan 14, 17, por favor. Dice: el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿no? El Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir, pero los que creemos en Dios sí le recibimos, ¿no? Juan 7:39. Retrocedemos un poquito. 7:39. Dice: esto dijo, verso del 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo fue glorificado en la cruz, vino el Espíritu Santo, ¿no? Y lo recibimos. Todos los que creen en él recibimos el Espíritu Santo. Romanos 8:16, por favor. Romanos 8:16. Romanos 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios, ¿no? Y esto es algo cierto. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu. Nos ha convencido a nosotros de que de verdad somos hijos de Dios, ¿no? 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, las partes que necesitan ser reforzadas, el Espíritu nos ayuda, ¿no?, en nuestras debilidades. 1 Corintios 2:14, un texto muy bonito. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es algo bien cierto, ¿no? El hombre común y corriente no percibe las cosas del Espíritu de Dios, ¿no? Porque las cosas de Dios se discierne espiritualmente. Es otra dimensión, la dimensión espiritual, y no se llega allí por méritos propios, se llega a través de la gracia de Dios, que es un regalo de Dios, ¿no? Y no es por obras para que nadie se gloríe. Seguimos. El texto también nos dice, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Ya está, 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no?, entre una persona creyente y una persona incrédula. Cuando creemos en Dios, nos convertimos en sus hijos. Y después que somos sus hijos, Dios envía su espíritu, el cual clama: Abba, Padre, que significa papito mío, que es el término más tierno en que se le puede llamar a Dios, ¿no? Y como consecuencia de ella ya no somos esclavos, sino somos herederos de Dios por medio de Cristo, ¿no? Y eso es algo que lo dice la Escritura. También Gálatas 5:16, una serie de cosas que el Espíritu hace en nuestra vida. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, luchan entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Imagínate, ¿no?, que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. El verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ni una ley que pueda contra esta ley. Es una ley superior a toda la ley espiritual, ¿no? Y produce frutos en nuestra vida, ¿no? Amor, gozo, paz, ¿no? Un estado de tranquilidad donde podemos estar bendecidos con la presencia del Espíritu en nosotros y comenzar a hacer cosas para Dios, dando fruto para Él, ¿no? Esa bondad viene de parte de Dios, esa fe viene, esa mansedumbre viene de parte de Dios. Y dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿no? El verso 24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Tenemos que aprender a vivir
por el Espíritu. Y también Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, ¿no? Tú tienes que entender esto, que todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Todo. Siembras para tu carne, corrupción. Siembras para el Espíritu, vida eterna. ¿No? Y las cosas que sembramos a veces, cuando nos llega la cosecha, no nos gusta. ¿Por qué? Porque hemos sembrado mal. Pues. Siembras indiferencia, odio, vas a cosechar lo mismo también, y en mayor cantidad. Y ahora, Efesios 3:16. Efesios 3:16. El texto nos dice, 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Estaba conversando con un amigo arquitecto y me hablaba de las 3 dimensiones, ¿no? La altura, el ancho, ¿no? y el largo, ¿no? La longitud, ¿no? Pero acá Pablo describe 4 dimensiones, ¿no? La profundidad, ¿no? Es algo que nosotros aprendemos por la palabra de Dios. Y qué hermoso de verdad que pueda habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿no? Dios ha hecho estas maravillas para cada uno de nosotros. Efesios 5:18 es el que hemos leído, ¿no? 3:16. Ahora 5:18. 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas, ¿no? Cuando una persona bebe, se emborracha y se embriaga, y lo único que causa es malestar y problemas. Pero el texto dice: antes bien, antes de emborracharte, de ser un disoluto, sed llenos del Espíritu, ¿no? Llénate con la presencia de Dios. ¿Y cómo te llenas? Dice acá: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llénate del Espíritu, alaba a Dios, cántale, busca, memoriza la palabra de Dios. Son bendiciones que te estás perdiendo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu, no apaguéis al Espíritu. A veces nosotros lo dejamos de lado, las cosas espirituales, y comenzamos a vivir en la carne, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Por acá estamos. Primera de Juan 3:24. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a agradecer a Dios. Señor, gracias por tu Espíritu. Enséñanos a ser un ejemplo. Y gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.